Comenzamos leyendo la santa palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ese capítulo 16. Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl después que yo lo he rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel replicó: ¿cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará. Respondió el Señor: lleva contigo una ternera y di: he venido a sacrificar al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer y me ungirás a aquel que yo te diga. Hizo Samuel lo que el Señor le había ordenado y se fue a Belén. Salieron temblando a su encuentro los ancianos de la ciudad y le preguntaron: ¿es de paz tu venida, vidente? Samuel respondió: de paz he venido a sacrificar al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purificó Jesé a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, vio a Eliab y se dijo: sin duda está ante Yahvé su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. No es como ve el hombre, pues el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Llamó Jesé a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, que dijo: tampoco es este a quien ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo: tampoco es este a quien ha elegido Yahvé. Hizo pasar a Jesé, a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo: a ninguno de estos ha elegido el Señor. Preguntó pues Samuel a Jesé: ¿no te quedan ya más muchachos? Él respondió: todavía falta el más pequeño que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé: manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo el Señor: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el Espíritu del Señor. Que el Señor añada bendición a su santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aquí entramos en la presencia, en la introducción del rey más amado y más querido de Israel, el rey David. El rey David nació en el año 1040 antes de Cristo. Se le menciona al rey David unas 800 veces en el Antiguo Testamento y 60 veces en el Nuevo Testamento. Y con Salomón es uno de los monarcas más famosos de la época bíblica de todos los tiempos. Como vimos, era el menor de 8 hermanos y tenía dones musicales y poéticos notables que cultivaba mientras pastoreaba ovejas. Ya ungido como nuevo rey por Samuel, entró al servicio del rey Saúl, que se lo vamos a ver a partir de ahora en esta introducción de este personaje. Pero antes de entrar pues ya en el estudio del capítulo 16, pues tenemos que hablar un poco de David, como hablamos de Samuel y como hablamos de rey Saúl. Recuérdense que yo les dije a ustedes que David va a ser todo lo opuesto de Saúl. Va a cometer errores. Por supuesto que David va a cometer pecados y va a cometer errores. Y yo le dije en la clase anterior, porque cuando estudiamos por qué el género de batalla en la Biblia muestra tanta violencia y por qué sucedieron tantos hechos pecaminosos en el Antiguo Testamento, y yo se los explicaba, que todas las personas ante la redención le faltaba algo que tenemos nosotros: la gracia. Ustedes ya lo dijeron. Tenemos que entender que la gracia se fue del hombre cuando el pecado de los primeros padres, y la gracia no retornó a nosotros hasta que Cristo nos redime en la cruz, y específicamente hasta que el día de Pentecostés, cuando comienza el bautismo y los hombres vuelven a recibir la gracia a través de las aguas del bautismo y la eficacia del Espíritu Santo. Pero tenemos que entender que toda esta gente del Antiguo Testamento, ninguno tuvo la gracia santificante.
A nosotros, con la gracia, nos cuesta muchísimo trabajo vivir sin pecado. Vean ustedes que gracias a Dios vive sin pecado, ¿no? El que se lo crea es el que tiene más pecado posiblemente. Porque el que te dice, yo nunca he tenido pecado, ese es el peor de todo. Huye del que te diga que nunca ha tenido pecado. Porque como decía aquella vez en el monasterio, nos decía el Padre Paul, que en gloria esté, el gran pecado es haber perdido la conciencia del pecado. La persona que ha perdido la conciencia del pecado es la peor. Mientras tú tengas conciencia del pecado, tú estás bien. Solamente tienes que arrepentirte. Ahora, la persona que ha perdido totalmente, que es lo que pasa en esta sociedad, la conciencia de pecado, esa persona ya no tiene arreglo, a no ser que el Señor lo toque de una forma especial. Pero toda esta gente del Antiguo Testamento no tenían la gracia. Esta gente batallaban solamente con la ley. ¿Y qué cosa era la ley? Un camino para agradar a Dios, pero un camino lleno de prohibiciones. Era la ley, era para enseñar al hombre cómo agradar a Dios, pero por eso tenemos que entender por qué mucha de esta gente que son santos fallaron. Nosotros con la gracia, con los sacramentos, con la comunión, con todo eso, pecamos continuamente. Esta gente se enfrentaban a la vida, el Señor eventualmente venía una efusión puntual del Espíritu Santo sobre los reyes, sobre los profetas, pero era algo puntual, no era algo normal en la vida de los creyentes. Hasta la redención. Por eso todos estos hombres, que fueron indudablemente hombres santos, vivieron en medio de una gran batalla sin mucho ayuda espiritual dentro de ellos, como es la gracia con nosotros. Por eso David, a pesar de ser un tremendo rey de Israel, pues también cometió pecado como todos nosotros cometemos pecado. Pero es un gran rey. De hecho, es el rey querido por Dios de Israel. Y es más grande el rey de Israel, porque como vemos, Saúl se lo dio el Señor a Israel porque la gente lo pidió. Y yo creo como que el Señor porque le hizo un chiste a Israel con Saúl. Ustedes querían un rey, le voy a dar un rey igualito que ustedes, para que tomen de su propia medicina. Ustedes me han rechazado a mí como rey, quieren un rey como los demás pueblos. Mire el rey. Y viene Saúl, que hemos visto, después vamos a ver cómo fue el final de Saúl, porque todavía Saúl no ha desaparecido, lo que aparece es David. Hemos visto ampliamente cómo Saúl fue de mal en peor, de mal en peor, cómo la soberbia lo acabó. Vemos, si la característica de Saúl fue la soberbia, que hasta se atrevió a ofrecer sacrificios sin ser sacerdote, vemos como David es lo contrario. La virtud de David es la humildad. Fíjate que son los dos polos opuestos. Saúl, soberbio. David, humilde. Y por eso que el Señor lo perdonó tantas veces. Solamente de un corazón humilde puede salir el Salmo 50. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Solamente de un alma humilde puede haber salido. Ese Salmo solamente le valió a David la misericordia de Dios. Porque nosotros hemos dicho muchas veces aquí que Dios es todopoderoso, pero lo único que a Dios lo desalma y lo deja sin poder es la humildad de nosotros. Cuando nosotros clamamos misericordia a Dios, ya Dios se queda sin arma. Nos tiene que perdonar. Y por eso aparece en este capítulo 16, dejamos a Samuel, el último versículo del capítulo 15 decía, y lloraba Samuel por Saúl. O sea, evidentemente Samuel pues se sintió muy acongojado por su fracaso, porque de cierta forma se sentía responsable porque fue quien lo ungió, quien lo aconsejó, y fue quien le tuvo que decir, como fue muy valiente cuando Samuel le dijo a Saúl, mira, se te acabó el reino, ya tú no eres rey, tengo otro rey en otro lado. Se acuerda que hablamos que uno tiene que saber su tiempo, para no pasarse de su tiempo y no abusar de nuestro tiempo. Perdemos nuestro tiempo cuando se nos acaba el tiempo, entonces queremos hacer las cosas cuando ya no tenemos tiempo. Saúl tuvo tiempo de ser rey y fue mal rey. Y el Señor quitó sus ojos de Saúl. O sea, ¿se acuerdan la historia de la sombrilla? Saúl se fue de abajo de la sombrilla. Y el Señor se buscó otro rey. Samuel, humanamente, pues, estaba acongojado por lo que le sucedió a este muchacho, que él lo vio desde joven. Pero en eso el Señor le habló a Samuel. Y Samuel le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl después que yo lo rechacé? O sea, muchas veces uno no puede pasarse la vida entera lamentándose de las cosas que pasaron. Uno no puede mirar mucho para atrás, uno tiene que mirar para adelante. A mí mi papá siempre me ponía el ejemplo que decía que si tú vas en una bicicleta y tú miras para atrás, ¿qué sucede? Te caes.
Y eso le pasa a muchos cristianos. Se pasan la vida mirando para atrás. Lo que pasó solamente puedes sacar experiencia. De ahí no puedes remediar nada. Y de lo que va a venir, todavía tú no sabes qué cosa es. Por eso más te vale que vivas el presente en la gracia de Dios y haciendo en el presente lo que el Señor quiere. A mí nunca se me olvida que Monseñor Román decía que los que venían le decían, ay, Monseñor, si yo me saco la lotería le voy a dar $15,000 para que haga el malecón de la ermita. Monseñor me decía, yo sé que esa persona no va a dar absolutamente nada si se saca la lotería. Porque el que va a dar algo, si tiene $5, lo da ahora. Y eso es lo que le dice el Señor a Samuel. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando? Samuel hizo su parte, ¿sí o no? Sí, la hizo, él hizo bien. ¿Quién se equivocó? Saúl. Cada cual tiene que ser responsable de sus propios errores. Yo se lo digo continuamente a madres y padres que me llaman y yo se lo digo continuamente, tú no puedes cargar la cruz de tu hijo. Y se lo digo a los maridos, a las esposas, ustedes no pueden cargar la cruz del marido o de la mujer. Porque cada cruz el Señor la pone para cada uno de nosotros. La cruz de tus hijos la tienen que cargar ellos. Y la cruz tuya la tienes que cargar tú. Si tú cargas la cruz tuya de tu hijo, te hunde. Y eso es lo que sucede a mucha gente, que cargan demasiadas cruces. El Señor te da la fuerza para la cruz que Él te pone. Y te da una cruz que Él sabe que tú la puedes llevar. Cuando tú cargas cruces de mucha gente, terminas hundiéndote. Por eso el Señor nos llama con esta palabra que le dice Samuel, que tenemos que vivir en el presente de Dios. Y acuérdense, como hemos hablado, y los que vienen por primera vez, no se vayan a enredar más de lo que estamos todo el mundo aquí, pero lo que hemos decimos, en Dios no hay pasado ni futuro. Dios es un continuo presente, un continuo y eterno presente. ¿Qué cosa es la eternidad? Un eterno presente. Con los pies puestos en el presente y mirando ¿a dónde? Al futuro, a la meta que nos ponemos, porque nosotros mientras estemos en carne tenemos futuro porque estamos en el tiempo. Hemos hablado ampliamente del tiempo. Y el Señor se lo dice, ya yo tengo un plan para Israel, no llores más. Lo que pasó, esa cruz del mal reinado, ¿quién la tiene que cargar? Saúl. Porque esa cruz se la hizo ¿quién? Él mismo. Entonces le dice, llena tu cuerno de aceite, vete, voy a enviarte a Jesé de Belén. Más adelante vamos a estudiar las 3 unciones que recibió David, que tienen 3 nombres hebreos diferentes, las 3 unciones son para 3 cosas diferentes. Aquí aparece por primera vez, por segunda vez, Belén, esta ciudad de Belén tan hermosa. La primera vez aparece cuando muere Raquel. ¿Se recuerdan que dice que Raquel fue sepultada en Ramá, en Belén de Ramá? Y ahora aparece Belén, que más tarde todos los profetas van a decir, tú Belén no eres la más pequeña de las ciudades de Israel, porque de ti va a nacer el Mesías. Y a partir de este momento Belén está ligada tremendamente con el rey David. Belén y David son sinónimos a partir de este momento. Entonces vemos aquí el primer personaje. ¿Quién es el primer personaje? El padre de David, que ¿cómo se llama? Jesé. Muchas veces en la Biblia, algunas Biblias llaman a Jesé Isaí. Por eso cuando ustedes oyen decir el árbol de Jesé o el retoño de Isaí, se refiere a la familia de Jesé. Jesé engendra a David y de ahí por 14 generaciones van a ser Jesucristo, que es el último heredero del trono de David. Nosotros que tantas veces hemos ido a Belén, este año si Dios quiere en febrero volvemos a Belén, número 25 que vamos a ir a Belén, en el lugar donde, en la cueva de la Natividad, en el lugar más central de la gruta, hay una estrella de 14 picos. Entonces dice, aquí nació Jesús de María la Virgen. Y 14 picos es por las 14 generaciones que pasaron de David a Jesús. Y lo curioso de la ciudad de Belén, que en hebreo es Betlehem, que quiere decir casa del pan. O sea, Belén quiere decir la casa del pan. Y Jesús nace en Belén. ¿Qué cosa es Jesús? El pan de vida. Belén es la casa del pan. Pero lo más curioso es que en árabe se dice Betlehem, que quiere decir la casa de la carne. ¿Y qué Jesús nos da de comer? Su propia carne. Fíjate que en hebreo es la casa del pan y en árabe la casa de la carne. Y en la Eucaristía el pan se convierte en la carne de Jesús. Fíjate, 2 idiomas que no tienen nada que ver, que se odian los 2 pueblos. Fíjate como todas, 2 nombres diferentes apuntan ¿a quién?
a Jesús. Nosotros tenemos la bendición que al monasterio donde nosotros vamos siempre en Belén a oír misa, que es el monasterio donde está enterrada la beata Sor María de Jesús. El monasterio fue hecho encima de la cueva donde Samuel ungió a David. El monasterio, donde está la iglesia del monasterio, abajo está la cueva donde Samuel ungió a David. Por los alrededores del monasterio, por donde David cuidaba las ovejas. En la cueva la están arreglando, no sé si este año estará arreglada ya porque van a abrirla al público, porque hasta ahora no estaba abierta al público. Este año tuvimos la bendición de 2 o 3 personas de bajar a la cueva porque está en la clausura del monasterio y no todo el mundo no puede bajar, pero van a hacer una salida por fuera del monasterio para poder entrar. O sea que está muy conectada también la devoción de Sor María de Jesús, porque ella fue quien designó el lugar, quien dijo que ahí fue donde, igual que tuvo la visión de Maús, donde estaba en Maús. Por eso Belén, a partir de este momento, Belén se pone en el corazón de la cristiandad. La casa del pan, la casa de la carne. Una de las ciudades más humildes de Israel, que eran unas cuantas decenas de familias. Pero vemos cómo el Señor siempre hace las cosas desde abajo. El Señor no empieza por el techo como nosotros. Nosotros empezamos por el techo y no ponemos simiente. El Señor comienza por los cimientos. Hoy en día no tenemos paciencia para poner los cimientos. Hoy en día queremos techo. No sabemos que para tener el techo y para que dure, ¿qué tenemos que poner? Empezar por abajo. Por eso las cosas del Señor duran, porque Él empieza por debajo. Y vemos aquí lo que ven unido desde la época del desierto. Vemos aquí la unción y el sacrificio. Samuel coge la unción, el aceite de la unción, tal como se hizo en el desierto con Aarón y con todos los sacerdotes y con Josué, y cómo lleva la unción, porque esta es la forma. Acuérdense que cuando se unge algo quiere decir que ese algo pasa a ser posesión del Señor. Eso es lo que quiere decir la unción. Por eso, santo, posesión de Dios. Por eso el término cristiano peyorativamente indica el seguidor de Jesucristo. Pero si tú vas a la palabra griega de Cristos y crisma, el cristiano quiere decir aquel que ha sido ungido. Es lo que quiere decir cristiano, aquel que ha sido ungido. Y todos los cristianos hemos sido ungidos ¿dónde? En el bautismo. En el momento que nos bautizaron, después que nos hacen cristianos por las aguas del bautismo, se nos unge como sacerdote, profeta y rey, como el rey David. Por eso nosotros somos más que seguidores de Jesucristo. ¿Somos qué cosa? Ungidos. Y cuando una cosa se unge, pasa a ser posesión de Dios. A nadie se le ocurre escupir arriba del altar, ni sentarse arriba del altar. ¿Por qué? Porque el altar está ungido. Es algo santo. Así pasa con cada uno. Por eso que la iglesia respeta tanto la vida, porque desde que nos unge, ya no somos posesión de nosotros ni de nadie, somos posesión de Dios. Estamos marcados con el sello del Espíritu Santo para toda la eternidad. Así que cristianos más que ser seguidor de Jesucristo. Es alguien que pertenece, que tiene el sello de Dios puesto, que pertenece, que está bajo el dominio del Rey Jesús. Y podemos ver que el reinado que tiene Jesús, según lo anuncia, vamos a ver después el ángel a María, es el reinado ¿de quién? De David. Y se sentará en el trono de David, su padre, para siempre. O sea que el reinado donde está Jesús, el reino que tiene Jesús en este momento es el reinado de David, que comienza en este momento. ¿Y comienza a través de qué? De una unción. De una unción. Y va a Belén, sube Samuel, y dice que salieron los ancianos de Belén, salieron temblando. ¿Por qué ustedes creen que temblarían los ancianos de Belén? Dijeron, ahí viene el profeta, empezaron a temblar. ¿Era qué? No. Porque tenía una orden ya de Dios. No es que los profetas en Israel eran temidos, porque el profeta nunca decía lo que la gente quería oír. Era todo lo diferente de los políticos hoy. Los políticos hoy prometen lo que la gente quiere oír, aunque no lo cumpla. Los profetas dicen lo que Dios le dice, que usualmente lo que Dios le dice al profeta es lo que la gente no quiere oír. Por eso que los profetas no son populares. Acuérdense Jeremías, que llegó a una desesperación tan grande que dijo, Señor, mándame la muerte, nunca debía haber nacido. A donde quiera que voy dicen, ahí viene la peste
de Dios. Porque la gente quiere que le digan qué cosa, lo que ellos quieren oír. Y por eso las iglesias de Joel Austin y toda esa gente están con miles de gente, porque ese señor le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Y esas iglesias en los shopping centers están llenas de gente, porque dicen, ven a mi iglesia y te vas a hacer millonario. El dinero te va a caer del cielo, te vas a prosperar, vas a tener un Cadillac. Y eso es lo que la gente quiere oír. Pero cuando tú lees al Evangelio, el Evangelio no dice eso. El Evangelio dice, si tú quieres seguirme, no te va a caer el dinero del cielo. Si tú quieres seguirme, carga tu cruz y sígueme. Yo no sé qué evangelio leen esa gente ni dónde está escrito. Ese es el evangelio que yo conozco. Que el Señor provee por ti, el Señor provee por ti. Pero lo dice bien claro, busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará como ¿qué? Como añadidura. Si tú buscas la añadidura, nunca ni llega la añadidura ni llega el reino de Dios. Si tú buscas primero el reino de Dios, créeme, hermano, y esa ha sido la experiencia más grande que he tenido en toda mi vida. Cuando tú buscas el reino de Dios, todo te viene por añadidura. Nunca te va a sobrar, pero nunca te va a faltar. Porque el Señor no da para que sobre, porque cuando sobra guardamos y nos olvidamos de Él. El Señor te da, nunca te va a sobrar, pero nunca te va a faltar. Como decía el Padre, es la divina providencia de Dios. Y los profetas, como venían a decir, ¿qué querían la gente que le dijeran? Perdón, qué bien estamos, qué casa más bonita tenemos, qué culto más lindo tenemos en el templo. Eso es lo que la gente quería oír. ¿Se acuerdan los apóstoles cuando subían por el monte de los olivos? Que le dicen al Señor, mira qué belleza de templo tenemos ahí, aquella mole de oro y de mármol. ¿Y qué esperaban los discípulos? Que Jesús dijera, vaya, qué lindo. ¿Qué dijo Jesús? De eso no quedará piedra sobre piedra. Eso es lo menos que ellos querían oír. Y por eso es Jerusalén, Jerusalén. Esas son las palabras más tristes que hay en la Biblia. Están grabadas en la iglesia de Dominus Flevit, ahí donde Jesús las dijo, mirando a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces te quise cuidar como las gallinas cuidan a sus pollos? Y tú te alejaste de mí. Esas palabras con las que Jesús lloró. La única vez que Jesús, bueno, llora cuando Lázaro, y aquí lloró porque dice, y es una palabra desgarradora, ¿qué más pude hacer por ti? Yo creo que muchas veces Dios llorará por nosotros y nos dirá, ¿qué más he podido hacer por ti? Los profetas no eran populares. Por eso cuando vieron venir a Samuel, dijo, este ya viene con alguna. No eran populares y no siguen siendo populares. Porque la gente hoy en día quiere que le digan lo que quieren o que le den fantasía. Si yo ahora me pinto llagas aquí, digo que yo tengo las llagas, la gente llega a la Inmaculada por la calle. Porque eso es lo que la gente está buscando. Cosas que lo entretengan, no la palabra sólida de Dios. Yo he ido a Santa Ágata a dar la clase de la Eucaristía millones de veces. ¿Cuánta gente han ido? 70, 80 personas. Vienen 3 gotas de sangre de Juan Pablo II y casi tumban la iglesia. Sin embargo, la sangre de Cristo no la van a ver. Andamos muy mal. Estamos igualitos que en la época de rey Saúl. Dice en el versículo 4, dice, hizo Samuel lo que el Señor le había ordenado y se fue a Belén. Salieron temblando, bueno, he venido a sacrificar, dice en el versículo 6. Cuando ellos se presentaron, vio Eliab era el hijo mayor de es que tengo Isaí con Jesé, era el hijo mayor de Jesé. Y dice que Samuel dijo, seguro que este es el ungido, porque era el mayor, era el primogénito, y le dice unas palabras que después las repite el apóstol Pedro, que dice, los hombres miran la apariencia, Dios mira el corazón. Esas son las palabras más hermosas que hay en este capítulo. Los hombres se fijan ¿en qué? En la apariencia. Dios se fija en el corazón. Samuel, ¿por qué estaba juzgando? Por la apariencia. Este muchacho alto, fuerte. Dijo, ese es.
Fíjate que ahora el rey no lo escoge la gente. ¿Quién lo escoge? Dios. Dios le va diciendo, ese no. Y van pasando, ¿cuántos hijos pasaron por delante de Samuel? 7. Los que vienen a las clases hace tiempo. Número 7. ¿Qué quiere decir? Pacto. Cada vez que aparece el número 7, estamos en la presencia de algo que habla del pacto de Dios. Pasaron 7. Que los miraron, ¿por qué? Por la apariencia. Y los 7 no fueron los ungidos. ¿Sabe qué quiere decir? Que todo el primer pacto de Dios nunca tuvo la unción. Lo hablamos, un pacto que careció de la gracia. Es un pacto de ley. Pero fíjate, ¿quién es el que va a ser ungido? El 8. Alguien que no pertenece al pacto de los 7. Estoy hablando del antiguo pacto. Cristo, el nuevo, que a partir de David va a salir Cristo, que es el que va a establecer el nuevo pacto. Por eso al día de la resurrección se le llama el 8º día. Se le llama el día de la resurrección. Porque si partimos, ¿cuándo se termina la semana judía? El sábado. El 7º día, el Shabbat, el sábado. Y Cristo resucita al día siguiente del sábado. Por eso decían los padres de la iglesia, el día de la resurrección no es el primer día, es el 8º día. Es el día que está fuera del antiguo pacto y comienza un nuevo pacto. Una nueva semana de Dios, otro pacto. Por eso es muy interesante las cosas que uno pierde. Por eso que los 7 muchachos no son, aunque lucían bien, Israel lucía muy bien externamente, pero internamente no tenía nada. Tan es así que por 400 años el culto, y lo hemos hablado montones de veces, el culto de Israel fue un culto vacío. ¿Se recuerdan por qué fue un culto vacío los últimos 400 años de Israel? ¿A quién se acuerda por qué? Por lo menos que algo aprendieron. Porque no tenían el arca. El culto de Israel se centraba en el arca. El sacrificio solamente se podía efectuar, ¿dónde? Delante del arca. Porque en la tapa, ¿te acuerdas? La tapa del arca se llamaba el propiciatorio. Ahí es donde se echaba la sangre el día de Yom Kippur, el día de la expiación, con que cargaba el animal aquel los pecados, echaban la sangre ahí, y ahí era donde Dios propiciaba la reconciliación con Israel, porque adentro del arca estaba el testimonio del pacto, los 10 mandamientos, la ley. Pero cuando los babilonios, dice la palabra de Dios que Jeremías, antes que llegaran los babilonios, Jeremías escondió el arca. Y cuando dice la palabra de Dios que cuando Jeremías fue a marcar el lugar donde había escondido el arca, se le olvidó dónde lo había marcado. O sea, no fue que se lo olvidó, es que el Señor dijo, el arca ya no hace falta. ¿Qué es lo que estaba dentro del arca? El pacto de Dios. Israel había incumplido una, otra y otras veces. ¿De qué te sirve el contrato del carro que tú no pagaste y que se lo llevó la grúa? ¿De qué te sirve el contrato ese? Si ya el carro no es tuyo porque el banco se lo llevó. ¿Por culpa de quién? Tuya que no pagaste. ¿De qué te sirve el contrato ese? Lo botas. Tú guardas el contrato cuando el carro es tuyo y tú quieres probar que es tuyo. Eso es lo que pasó con el arca. El arca tenía el pacto de Israel adentro. El pacto fue incumplido montones de veces. ¿De qué servía el arca? Y se desaparece. Por eso cuando Israel regresa del destierro, hace el templo, pero no tiene arca. Y es lo que mucha gente me han preguntado. Entonces, ¿qué hacía Israel el día de la expiación? Porque ¿dónde se tiraba la sangre? En el propiciatorio, arriba de los mandamientos, y no había arca. ¿Qué hacía por 400 años? ¿Tú sabes lo que hacía? El sumo sacerdote levantaba la cortina y tiraba la sangre encima de la piedra donde estuvo el arca. ¿Qué es la piedra angular? Te lo aprendiste bien, Lucía. ¿Qué es la piedra angular? Es la piedra principal de Israel, la piedra donde encima estuvo el arca. Pero ¿qué hacía Israel? El sumo sacerdote entraba y tiraba la sangre encima de la piedra. ¿Había ahí expiación? No. ¿Qué es lo que quedó? Un culto vacío. Es muy simbólico, porque después que Israel perdió el pacto, ¿sobre qué caía la sangre? Sobre la piedra. Quiere decir que el corazón de Israel se puso de piedra y ahí no entraba la sangre de la expiación. O sea, fíjate que todo es... Por eso cuando se queman el templo, que Tito entra al santo de los santos,
que abre la cortina, se empezó a reír, aquí no hay nada. Y es cierto que no había nada. Israel estaba adorando a nada, porque el pacto se le había acabado. Nosotros tenemos, gracias a Dios, a Jesús, que es nuestro pacto permanente, pero ten cuidado que a ti se te puede acabar el pacto con Jesús y terminar tu corazón de piedra si no cumples el pacto de Dios. Y aquí entra, cuando pasaron los 7 muchachos, yo me imagino que Samuel se quedaría como aturdido, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Y fue cuando Samuel le pregunta a Jesé, ¿no te queda ningún muchacho? Y él dijo, sí, por ahí me queda el más chiquito. O sea, Jesé no había considerado a David. No tenía importancia, era el menor de todos los hermanos. David no tenía posibilidad ninguna de heredar absolutamente nada. David había que tener toda su vida trabajando para sus hermanos. Tal es el punto que Jesé ni le pasó. Era un muchachito, un teenager, un adolescente. No tenía ningún tipo de importancia en la familia porque era el último. Y ni siquiera al padre se le ocurrió llamar a él. Y el Señor le dijo, ese es. ¿Quién estaba más capacitado para ser rey? ¿El mayor? ¿El primogénito? ¿O David, a ojos humanos, te digo? El mayor. Elías era el mayor, era fuerte, era de apariencia bonita, era el primogénito, era el que heredaba todo. Ese era el que tenía todas las posibilidades. Sin embargo, ¿en quién se fija el Señor? En el más débil. Lo que hemos visto hasta ahora y seguiremos viendo hasta el día de hoy. Como dice San Pablo, no se enorgullezcan que porque el Señor ustedes los llamó. El Señor ustedes no los llamó por bueno, los llamó por malo. Dice San Pablo, el Señor usa la basura de la basura para construir su reino. Para que la gloria no sea de nadie, para que la gloria sea de Él. Porque si llaman al primero, al más capacitado, al mayor, al más preparado, y llega a ser un buen rey, ¿de quién iba a ser la gloria? De él. Mira qué buena elección tuvo Samuel. Sin embargo, eligió el Señor al que menos probabilidad tenía. Para que la gloria no sea de David, sino que la gloria sea, y aquí se cumple lo que hemos dicho montones de veces, a quien Dios llama, se lo aprendieron también, a quien Dios llama, lo capacita. Tú nunca pienses que si el Señor te llamó a algo y tú no tienes capacidad para hacerlo. Si el Señor te llama, Él te capacita. El Señor llamó a David, no tenía condición ninguna, y el Señor lo capacitó. Si el Señor te llama para un ministerio, no empiece, yo no tengo condiciones, yo no sirvo. Tú no sirves y nunca vas a servir. El Señor es quien te va a capacitar para lo que el Señor te está llamando, lo que sea. Lo que pasa es que muchas veces en la iglesia nos hemos vuelto mundanos, como dijo el Santo Padre, y hoy en día nosotros pensamos que tenemos que escoger al que está más, al que sabe más o al que tiene más conocimiento. Y las cosas del Señor nunca han funcionado así. Como dice el Papa, como dijo el Papa Francisco, la iglesia se ha mundanizado. Tenemos mente mundana. Muchas veces, en vez de, para hacer algo, hacer una jornada de oración y ayuno, buscamos tecnología. Y la tecnología no está mal, pero antes de buscar los medios materiales tenemos que buscar la capacitación de... Y en la iglesia estamos actuando como si fuéramos paganos. Muchos seminarios de esto y seminarios de aquello para capacitar a la gente, como si fuéramos un curso de computer. Y poca oración y poca unción. Por eso es que las cosas no funcionan en la iglesia muchas veces. Por eso es que los ministerios no funcionan. Mucha capacitación y poca oración y poca unción. Ojalá que le hayan oído el caso al Papa. Y por lo menos por el nivel de ustedes, si el Señor te llama, te va a capacitar. A mí me llamó y a mí me capacitó. Ustedes saben, los que me conocen bien saben que yo soy la persona de peor memoria que puede existir en el mundo. Yo no me sé el nombre del 80% de ustedes. Yo tengo una mala memoria. Y la gente me dice, ¿cómo te acuerdas de todas estas cosas? Porque no viene de mí. El Señor me capacitó.
Esa que me dicen, que cuando yo he ido, me invitan a predicar fuera de Miami, me dicen, ¿qué títulos tú tienes? Digo, bueno, lo único que tengo es hijo de Dios, pon eso porque no tengo más ninguno. Yo nunca he estudiado teología, yo nunca he estudiado absolutamente nada. No estoy haciendo un llamado a la ignorancia, pero el Señor me llamó, yo fui fiel y Él me capacitó. El día que no sea fiel, me quita lo que tengo y más nunca encuentro un versículo en la Biblia. Yo creo que hoy en día, en la misma iglesia, nos basamos mucho en la inteligencia y poco en el espíritu. Y si nos fijamos, todas las grandes hombres y mujeres de la Biblia, ¿quiénes han sido personas que nadie se ha fijado en ellas? María, ¿quién era María? Nadie. Una campesina de 13 o 14 años de un pueblo perdido que ni la Biblia lo menciona. José. Todas las grandes personas. Moisés en una canasta tirado en el río. Y no solo en el Antiguo Testamento, hemos hablado muchísimas veces, y yo a veces me tengo que repetir, pero es la única forma que ustedes se pueden acordar. En nuestra misma iglesia. Y este ejemplo se lo he puesto millones de veces. A ver, ¿quién adivina de quién voy a hablar? Mi tica porque es peruana, de San Martín de Porres. De San Martín de Porres. Yo le digo a ustedes, si yo les pregunto, ¿quién era el arzobispo de Lima en la época de San Martín de Porres? Y nadie lo sabe. Y era el primado de toda la América. Sin embargo, el fraile que barría en el convento es el que todo el mundo conoce. Porque quien el Señor llama, y cuidado que San Martín de Porres no era ningún tonto ni nada de eso. Era un hombre muy preparado que decía grandes verdades, pero que hizo las cosas con humildad. Tiene una frase que a mí me encanta, que decía, yo curo, pero Dios sana. Una gran diferencia entre curar y sanar. ¿Quién era Santa Teresita de Jesús? Patrona de las misiones. Una muchacha que se murió de 24 años y nunca salió del claustro del Carmelo. Patrona de las misiones. Que nadie, ¿quién conoció a Santa Teresita de Jesús cuando estaba vivo en el claustro? Su familia y unas cuantas. Se dice que la superior del convento, una monja le dijo, yo no sé qué va a decir la madre cuando se muera la hermana Teresa, porque no hay nada que decir de ella. Santa Catalina Labouré, la que dio la devoción de la Virgen de la medalla milagrosa, se murió pelando pollos en el monasterio y nunca nadie se enteró que ella fue la que tuvo la revelación era una campesina. Sor Faustina, Padre Pío, ¿le puedo decir? El Señor nunca había enterado que el Señor se le haya aparecido un teólogo. ¿A quién se le aparece el Señor? A los niños, a los pastores, a Juan Diego. ¿A eso quién se le aparece el Señor? Porque como dice San Pablo, dice, muchas veces las glorias del mundo le comen a uno el cerebro. Claro que lo hizo de otra forma más elegante. La misión de nosotros es el espíritu. No es que desechemos la inteligencia, pero la inteligencia para el mundo, para las cosas de Dios, el espíritu. Porque estamos trabajando en el espíritu. Y eso es lo que la iglesia se le ha olvidado. Estamos actuando como una corporación. Y eso el Papa Francisco se ha hartado de decirlo. Tenemos que regresar a pensar que no somos una corporación, somos una nación santa. Un pueblo de reyes, cuyo reinado comienza ¿con quién? Con el rey David, con el cual seguimos hablando la semana que viene.